Carla Robles tenía 27 años y vivía en Tucumán. A fines de octubre del 2025 se quitó la vida en su casa. Parte de ese momento quedó registrado en una transmisión en vivo por TikTok. Sí, en vivo, con personas mirando. Algunas entendiendo que algo no estaba bien, otras quizá tardando un poco más, y varias tratando de avisar, de alertar, de pedir ayuda mientras todo seguía pasando. Después vino el ruido. Los recortes, los titulares, los videos repetidos, las frases sueltas. Y como suele pasar, recién ahí empezó a aparecer el contexto. Porque Carla no era una persona de la que nadie sabía nada. No era un caso sin antecedentes, había denunciado a su expareja varias veces. Violencia de género, amenaza, hostigamiento. No una vez, no un episodio aislado, no una pelea puntual. Denuncias que venían de al menos el 2022. Eso ya estaba, eso ya existía, no se inventó después. Familiares y personas cercanas contaron que Carla vivía con miedo, que estaba bajo presión constante, que sentía que no podía salir de esa situación. Y eso de nuevo no apareció de golpe. No es algo que se arma en una semana, es un desgaste largo, sostenido, repetido. Después de su muerte empezaron a circular mensajes, audios, publicaciones que ella había hecho. Frases que mostraban cómo estaba, cómo pensaba, qué sentía. Ese material hoy forma parte del expediente judicial, porque ahora sí se mira todo con lupa. Una semana después del hecho, la justicia detuvo a su expareja. Fue imputado por violencia de género, amenazas e instigación al suicidio. Se abrió formalmente una investigación a cargo de una fiscalía especializada. Se empezó a analizar el celular, las redes sociales, los mensajes, los antecedentes, las denuncias previas. Todo lo que ya existía, pero de pronto se volvió urgente. Hay cuestiones que todavía están bajo investigación. El alcance exacto del vivo, cuánto duró, quiénes lo vieron completo, qué se puede probar con precisión y qué no. También el peso concreto de ciertos mensajes o audios. Eso todavía no está definido judicialmente y es parte del proceso. Hasta ahí, los hechos. Ahora, lo interesante es el recorrido, porque el caso se cuenta muchas veces empezando por el final, como si todo arrancara ahí. Pero cuando se corre un poco la cámara, lo que aparece es otra cosa. Un conflicto largo, denuncias reiteradas, una situación conocida. No es un nadie sabía nada, es más bien un se sabía, pero... Y ese pero suele ser incómodo, porque las denuncias estaban hechas, porque había antecedentes, porque no se trata de una historia invisible, se trata de una historia que quedó dando vueltas en un sistema, acumulando papeles, tiempo, demoras, mientras la persona seguía viviendo su vida en este contexto. Después de la muerte todo se acelera. Se revisa, se ordena, se analizan pruebas, se detiene, se imputa, se investiga. Antes, no tanto. Y eso no necesita demasiada explicación adicional. Los hechos hablan solos. Denuncia desde el 2022, muerte en 2025, detención después. Nada especialmente misterioso, bastante lineal en realidad. El caso Carla generó impacto también por el uso de redes sociales, por la transmisión en vivo, porque obliga a mirar algo que normalmente queda puertas adentro, porque expone sin filtro un momento límite, porque deja a mucha gente preguntándose qué hacer cuando ve algo así en tiempo real. El centro está antes, en todo lo que pasó durante años y no alcanzó para frenar esto. Hoy la causa sigue en curso, falta que la justicia determine responsabilidades, alcances, pruebas. Eso llevará un tiempo, como siempre. Mientras tanto, el caso de Carla Robles se sigue contando, se sigue discutiendo, se sigue usando para abrir debates más grandes. Algunos necesarios, otros más oportunistas. Pero si se corre un poco el ruido, lo que queda es bastante simple. Una joven que denunció, que habló, que dejó registro, y un final que después se intenta entender mirando para atrás, sin vueltas, sin misterio, sin épica. Solo tarde. El caso de Pablo Laurta empezó a circular fuerte cuando estaba todo hecho. Muertas dos mujeres, un hombre asesinado en el medio, un nene involucrado, una fuga, una detención. El paquete completo. De esos que llegan armados y después te obligan a ir para atrás a ver qué fue lo que pasó antes. Pablo Laurta es uruguayo. En los últimos años había tenido bastante presencia en redes y en ciertos espacios donde hablaba de conflictos de pareja, disputa por la custodia de hijos y lo que él presentaba como una mirada masculina frente a la violencia de género. No era un desconocido ni alguien fuera del radar. Tenía discurso, tenía exposición, tenía una narrativa armada. El 11 de octubre del 2025 entró a la casa de su expareja Luna Giardina en Córdoba. Ahí la mató a Luna y a la madre de Luna, Mariel.
Después se llevó a su hijo. Ese no es el primer crimen del recorrido. Antes de llegar a Córdoba, Laurta había contratado a un remisero para trasladarse desde Entre Ríos. En algún punto del viaje lo mató. El cuerpo apareció después en una zona rural. El auto fue encontrado incendiado. Ese homicidio quedó encuadrado como criminis causa, matar para facilitar o encubrir otros delitos. No es una figura menor ni accidental. Después de eso vino la fuga, horas prófugo, búsqueda, finalmente la detención junto con el niño. Desde ese momento quedó imputado por el doble femicidio y por el homicidio del remisero, además de una serie de delitos vinculados a amenaza, violación de domicilio y desobediencia judicial. La causa fue elevada a juicio. Hoy está detenido a la espera del proceso. Hasta ahí la secuencia. Pero como suele pasar cuando se empieza a mirar para atrás, el caso deja de ser sorpresivo. Laurta tenía antecedentes, denuncias previas por violencia, medidas de restricción, episodios que, visto ahora, no parecen menores. En uno de ellos incluso había estado merodeando la casa de su expareja durante días, subiéndose al techo, espiando. Eso no apareció después del crimen, eso ya había pasado y estaba registrado. La expareja había denunciado, había pedido ayuda, tenía un botón antipánico. Había un conflicto sostenido, largo, enredado, que no se resolvió. Nada especialmente original en este punto. Después del crimen empezó la otra parte. Las declaraciones, las lecturas, los intentos de explicación. Laurta habló, dijo cosas. Su defensa empezó a insinuar problemas psicológicos, posibles estrategias para discutir imputabilidad, obviamente. Todo dentro de lo esperable en una causa de este tamaño. En medio apareció la voz de la madre de Pablo. No fue defensa, no fue un pedido de comprensión, no fue el clásico mi hijo no es así. Dijo que no podía creer lo que había hecho, que no podía creer haber parido a un asesino. Dijo que no pensaba volver a hablar con él. Lo dijo sin demasiados rodeos y sin suavizar absolutamente nada. También aclaró algo que empezó a circular rápido, que no estaba buscando quedarse con su nieto, que no quería disputar la guarda ni sacar ventaja de nada, que simplemente se ponía a disposición de la justicia si hacía falta garantizar que el chico estuviera cuidado. Nada más. No cambió el curso de la causa, no explicó el crimen, no cerró nada, quedó ahí, como una capa más incómoda de una historia que ya venía bastante cargada. Mientras tanto, el caso seguía creciendo, porque no es solo lo que pasó ese día, es todo lo que lo rodeaba, el discurso previo, las denuncias, las alertas, las señales que después se leen con el diario del lunes. También está el hijo, el que queda en el medio, el que se nombra poco, el que pasa a ser parte del expediente sin haber elegido nada. La justicia ahora hace lo que siempre hace después: pericias, reconstrucciones, análisis psicológicos, estudios de imputabilidad. Se revisa todo lo que antes ya estaba escrito. Se ordena, se clasifica, se encuadra. El recorrido, sin embargo, es bastante lineal. Conflicto prolongado, violencia previa, medidas que no alcanzan, escalada y un final que después se intenta explicar. No hay un giro, no hay una revelación inesperada. Lo que hay es un caso más donde el desenlace tapa por un momento todo lo anterior. Y después, cuando se corre un poco del impacto inicial, aparece la lista de cosas que ya habían pasado. El discurso público va y viene. Algunos se quedan con el personaje, otros en la ideología, otros en la tragedia. La causa judicial sigue su curso, con tiempos largos y resoluciones que todavía no están. En el medio queda eso, un recorrido que no empezó el día del crimen y que no termina con una detención. No hace falta cerrarlo mejor que eso.